Bueno, seguimos aquí en nuestro ABC Debate. Interesante la conversación. ¿Por qué en los cortes siempre es tan interesante la conversación? Yo quiero recoger lo que decía María de la Paz Peña en el sentido los docentes, porque parte importante, o sea, ya hablamos del problema inicial. Melquiades quiere profundizar un poquito más, pero yo digo, los docentes en Paraguay, así tal como tenemos nuestro cuadro docente, ¿es factible pensar en una reforma, en una revolución educativa? Pregunto, lanzo la pregunta, cualquiera puede responder. No, es muy importante. Lo que yo quiero completar de lo anterior del barco es simplemente el horizonte al cual debemos ir. Ya no lo puede fijar el Ministerio de Educación. Tenemos que fijarlo entre todos. Pues es importante la participación de todos. ¿Por qué? Porque eso genera no solamente a qué sociedad queremos ir, sino el compromiso con aquello que tiene que ver con nuestra participación. Ese barco no tiene que tener pasajeros, solamente tripulantes. Aún el niño pequeño tiene que tener un compromiso con esa construcción. Y ahí vamos al docente. O sea, hay que involucrar a toda la sociedad pero para este compromiso, para este pacto. Pero no con publicidad, no, de verdad, en aportar necesidades, inquietudes, aspiraciones, propuestas. Esto no tiene que terminar. Vamos a tener un plan, el próximo plan queremos tener para proyectarnos al 2030. No, lo escrito es una cosa. Entre lo escrito, que puede ser lindo, y la implementación puede dar un salto. Pero ese puede ser el momento en el cual preparamos no solamente la partitura, la orquesta. Quiero saltar al tema de los docentes, porque esto me parece que es una cuestión, Carlino, también Pablo estaba comentando algo en el corte. El tema docente, nosotros sabemos cuál es la situación de muchos de nuestros docentes que vienen de esa época de formación en institutos, que realmente uno dice quién habilitó estos institutos, y en muchas ocasiones algunos hablan incluso de negocios importantes que se dieron porque incluso políticos que tenían un poco de dinero lo conformaban y posteriormente recibían dinero del Estado. O sea, hay tantas cosas que se dicen. Yo no sé si es cierto todo esto, pero ¿qué hacemos con los docentes? Porque están allí, no los podemos sacar y cambiar, o cómo los capacitamos. No. Lo importante no es tanto la capacitación, que es necesaria, como la fuerte motivación del docente. Nosotros estamos teniendo unos cursos de verano. Nos les damos acerca de contenido, de disciplina y cómo enseñar. Le hacemos revisar su práctica. Filosofía para docentes, antropología para docentes, hasta redacción castellana para docentes. ¿Por qué? Porque si él no revisa su práctica, ¿cuándo en la historia del sistema educativo paraguayo hubo tantos licenciados en ciencia de la educación? Sí, es en el un alto sistema porcentaje, educativo? hay que reconocer que es un alto porcentaje. Sí. Y nos quejamos que estamos mal. Sí, pero ¿cuáles son los resultados? Uno se pregunta. El tema No político, aplican. por ejemplo. No El tema político que tanto se habla en el sistema docente. Los resultados. Sí. Bueno, yo estoy ahora al final de un proceso y bueno, me toca gestionar esto, ¿verdad? El nombre de rector medio que suena muy rimbombante, pero en realidad más bien somos administradores de un proyecto, ¿verdad? Y lo que vemos como administradores de este proyecto es que, yo voy a hablar como economista, ¿verdad? Como que te dan una materia prima que no es apta, digamos, para el producto final, ¿verdad? Entonces, quizás también estas discusiones que estamos teniendo tenemos que complementar con la idea también de la necesidad de tener una visión amplia, una visión final del producto. ¿Qué es lo que queremos al final de la secundaria, verdad? Y en función a eso, en función al resultado final que queremos, es que tenemos que trabajar, digamos, hacia abajo. Porque así es como trabajan en los otros países, ¿verdad? Si uno mira todos los países que tienen calificaciones altas en la evaluación PISA, uno ve, como por ejemplo, Singapur, que es uno de los que más elevada calificación tiene. Entonces tiene buena comprensión de lectura, buenas matemáticas y buenas ciencias, ¿verdad? Entonces, en función a eso, entonces tenemos que mirar hacia abajo, tenemos que estructurar los planes de estudio, la formación de los profesores, el currículum y los materiales, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, laboratorios en muchos colegios, bueno, pues tenemos que equipar y tenemos que preparar todo el sistema también en función al resultado que queremos. Porque quizás, no soy especialista en educación, insistimos mucho en la humanización de la educación, pero muchas veces la educación no es tan humana, ¿verdad? La educación es más salvaje, ¿verdad? Porque estos chicos están en esa situación. A mí me tocó cuando fui a hacer un posgrado en Chile, allá por los años 90, los primeros días que llegué nos tomaron una pequeña prueba, ¿verdad? De cómo está. Yo había terminado la facultad, la universidad.
y miraba así cosas que había dado, no en el colegio, sino en la universidad, que no era muy conocido, ¿verdad? Entonces, el resultado final que tenemos no es bueno. Entonces midemos también, no solamente de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que el mundo quiere? ¿Qué es lo que el mundo está practicando en términos de educación y de producto final? Y enfoquémonos también en eso, ¿verdad? No es fácil, porque cuando uno mira desde arriba, uno se sorprende que hay un desastre gigante. Cuando uno mira de abajo, bueno, puedo solucionar las cosas, pero está. Pero tenemos que tener también esa visión amplia, visión de arriba. María de la Paz quería decir algo sobre el tema docente. Sí, bueno, primero que le quería, con relación a lo que dijo el profesor Melquiades, sí. El plan que se está trazando en este momento va a tener una convocatoria y va a tener un diálogo nacional sí o sí, porque como dice el profesor... Está claro que María de la Paz forma parte de este comité, ¿cómo es que se llama? Comité Estratégico de Transformación Educativa. El Plan Nacional de Transformación Educativa 2030. Sí, muy grande el nombre. Pero en realidad lo más fuerte de ese proceso es el diálogo que se va a ver y los foros regionales. Hoy hubo la primera reunión, ¿no? Sí, hoy hubo la reunión. Y el presidente estuvo en esa reunión. Él fue una convocada por él. ¿Hay compromiso del presidente a tu criterio? Totalmente. Yo realmente muy sorprendida y realmente festejo ese momento porque sí, se habló muy bien claro de lo que es una reforma y de lo que se va a tener que respetar de esa reforma, sin duda alguna. Después el segundo tema que tocó el profesor Melquiades, que en un momento dado habló del proyecto de Juntos por la Educación en Cazapá y lo que hacía la sociedad civil y lo que hace el Ministerio de Educación. Yo creo que tenemos que tener nomás una mirada de no pensar de que todo lo que hace la sociedad civil está corrompida, que le saca el protagonismo al MEC. Yo creo que en este caso, yo no observé nunca el proyecto en Cazapá, pero he leído documentos y vi cómo trabajaron en conjunto y creo discúlpame, sí, de que el MEC aprendió mucho en ese proceso, sobre todo porque el proyecto es Leo, Pienso y Aprendo. Quiero comentarle, siempre tenemos en la madrugada, pues yo estoy en ABC Cardinal de 5 a 8 de la mañana todos los días con Enrique Vargas Peña. Tengo una pelea grande porque para él, el demonio, el culpable de todo el fracaso educativo es Juntos para la Educación y el sector privado, que siempre acompañó al Ministerio de Educación. Y yo le digo, pero ¿quién decide las políticas públicas? O sea, ¿quién es el responsable? ¿El presidente de la República, el ministro? ¿O hay un sector privado que viene e implementa el sistema de reforma? ¿O realmente son responsables, me pregunto? No, yo creo que para el señor Vargas Peña hay dos diablos, la sociedad civil y yo. Porque la última reunión, lo que escuché acá el domingo pasado, dijo mi nombre y apellido, que yo quería comprar por valor de $200 millones de computadoras. No sé cómo puedo conseguir ese dinero. Creo que era desviar hacia computadoras. Pero eso es un tema que realmente no quiero entrar en la parte particular, sí, la parte personal. Pero como tocaste el tema, entonces saqué. Pero volviendo otra vez al tema de la formación docente. Y un poco antes de entrar en formación docente, hablar del caso de este joven, que realmente lo hable, porque lo que tenemos que tener en cuenta de que él tiene que ponerse al día con una matemática que no recibió en el colegio. Y él tiene la suerte de estar en un colegio privado. Imagínense si está en una escuela pública, en un colegio público. Porque el SNEP nos dice en el 2015 que los alumnos del tercer curso de la media, solamente el 7% llegó al nivel 4, que es el nivel deseado, donde la malla curricular desea que esté el niño. El resto, nivel 3, 2, 1, significa que está para atrás. Como si el 7% de la población, el NEPE fue censal, todos los estudiantes del país sacaron solamente el 7% en matemática al nivel 4, ¿cómo van a pretender ingresar en 6 meses a la Universidad de Taiwán, de acuerdo a lo que le está explicando? O sea, es un esfuerzo increíble el que tienen que hacer. Pablo, querías decir algo. El modo en que enseñan, el temario que te da el MEC es muy mecanizado. Es en plan que vos estudias solamente para el examen. Por eso que nadie tiene la base en las matemáticas, porque la mayoría de la gente tan solo sabe una parte. Sí, lo que no le enseñan es que el sistema es memorista, pero en realidad al planteársele un problema determinado no saben cómo aplicar lo que estudiaron. Se quedan en blanco. Porque eso en realidad, o sea, el aprender es saber cómo solucionar un problema. Creo que allí es donde apuntan fundamentalmente estos países más avanzados. No, y de hecho, por ejemplo, en el caso de matemáticas, queremos hacer un diálogo con los maestros de la matemática, el 2 de febrero. Sí. Ingeniero Benza, Felicia Ángel y Funluken, porque hay que analizar qué está pasando con la enseñanza de la matemática. ¿El programa que tenemos vale la pena o no vale la pena? Lo que es el currículum. ¿Los textos valen la pena o no? La práctica de los docentes, ¿es conveniente la formación de los docentes? ¿Y apropiado o no?
Acá, y tenemos que discutir si no. Sí. Yo preguntaba, ¿cómo transformamos a los docentes? Yo quiero conocer la parte práctica, ¿verdad? Disculpen que insista en esto, tenemos que hacer una nueva pausa, pero me parece que es una pata fundamental, tema docente. ¿Cómo transformar? O sea, hoy están los institutos, hoy tenemos un cuadro docente. ¿Cómo hacemos? A veces hablamos mucho de teorización, hay que hacer esto, hay que hacer... ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Sí, ¿te puedo Yo decir? quiero ir a eso, a lo concreto. Hay dos cosas que son importantes. ¿Qué hacer con quienes hoy están en el sistema educativo y qué hacer para formar a los que se van a insertar como docentes en el sistema educativo? Yo creo que vale la pena hablar de esto. El punto clave no es capacitación. El punto clave se llama motivación. O politización también diría No, yo. O ese es un obstáculo. partidización. Yo le agregaría Porque ese algo. no sería un problema grave, porque acá los docentes, o sea, ocupan cargos y se les designa su rubro de acuerdo a dónde está colaborando partidaria El problema política. de los docentes no es el ese. docente que hace política, es el político que le usa, es el gobernador que le nombra, o el concejal, es decir, los políticos que le apañan en su comportamiento inadecuado o que les... María de la Paz quería Sí, agregar algo. justamente el profesor Melquiades dijo algo muy importante. Ok, ¿qué hacemos con los que están en el sistema? Pero hay que diferenciar bien, no es solamente la motivación, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la formación inicial de ese docente. Porque resulta ser que cuando nosotros tratamos de capacitar a los docentes, invertimos, el gobierno está invirtiendo desde el FEI 50 millones de dólares para capacitar a docentes, pero ese docente no tiene una formación inicial buena. Entonces, es muy difícil. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos 41 institutos de formación docente de gestión oficial. ¿En qué situación están? En la última estudio que se hizo, solamente 13 están con licenciamiento. El resto está postergado o tienen que ser cerrados. Bueno, tenemos que tomar una decisión. O los reconvertimos en algo, o hacemos borrón y pero cuenta si nueva. no, Y sí. porque de lo contrario están egresando gente que está perdiendo su tiempo. Sí. Pablo quería decir brevemente algo al final. Los docentes salen de un sistema educativo muy pobre. Y Lo que pasa es que son reflejos mismo de lo que es el país, la educación y lo que somos nosotros todos justamente, también, ¿verdad? el O tema sea, es que si estamos en un nivel pobre, no podemos pedir clase a nivel internacional. Los de Taiwán vienen de universidades prestigiosas, de gente que estudió durante años y años de su vida, que sabe cómo enseñar. Queremos hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir discutiendo este tema porque hay varias cuestiones todavía. Yo hice una larga lista, pero tengo 2 o 3 puntos que pude desarrollar. Pausa, enseguida volvemos.